presentación vamos a hablar sobre los métodos y modelos aplicados a inteligencia artificial en la resolución de problemas. Mi nombre es Freddy Varela y esta es una presentación por la Universidad Bicentenaria de Aragua. Dentro del contenido de la presentación vamos a hablar sobre los campos de aplicación de las técnicas de la inteligencia artificial. Vamos a hablar de los métodos para la resolución de problemas y las técnicas usadas para resolver estos problemas. Como métodos principales tenemos el método de búsqueda ciega y los métodos de búsqueda heurística. Ahí podemos observar las distintas técnicas de estos métodos. Preámbulo. Podemos decir que las técnicas de la inteligencia artificial hacen referencia a diferentes campos de investigación y el desarrollo de aplicación. Se pretende que la inteligencia artificial se acerque al funcionamiento de la mente humana y se recurre a ella cuando se considera útil incorporar a un sistema de ordenadores un conocimiento o un comportamiento ante eventos propios del ser humano. Los campos de aplicación de la inteligencia artificial son muchos y algunos están orientados a satisfacer necesidades muy distintas. Es por ello que la siguiente presentación está orientada a conocer las distintas técnicas y métodos orientados a la resolución de problemas en este campo. Podemos decir que el campo de aplicación de las técnicas de inteligencia artificial tenemos lo siguiente. Tenemos el campo del aprendizaje automático, se aplica también en la lógica difusa. Tenemos el campo de la vida artificial, tenemos en sistemas expertos, en minería de datos, en redes bayesianas, en ingeniería del conocimiento, en redes neuronales artificiales, en sistemas reactivos. Tenemos el campo de sistemas basado en reglas, tenemos el razonamiento basado en casos, tenemos técnica de presentación de conocimiento. Se aplica también en las redes semánticas, en la lingüística computacional y en el procesamiento del lenguaje natural, por nombrar algunos. Aquí donde podemos definir los diferentes campos de aplicación. Tenemos, por ejemplo, el aprendizaje automático. Es la rama de la ciencia que busca el desarrollo de técnicas que permitan a los ordenadores aprender por sí mismos. Podemos hablar también del campo de la lógica difusa, que es conocida como lógica heurística. Esta técnica incide en lo relativo de un escenario observado como posición diferencial. Podemos también hablar de las redes neuronales. En este campo consiste el estudio de la vida y de los entornos artificiales que muestra calidades propias de los seres vivos en un entorno de simulación. Aquí también podemos hablar del campo de la ingeniería del conocimiento, que consiste en generar un nuevo conocimiento que no existía previamente. Se hace a partir de la información que se contiene en base de datos y documentos mediante el cruce de contenido de los archivos. Aquí se aplica también el campo de la minería de datos, que es una técnica que consiste en la extracción discriminada de la información que se encuentra implícita en los datos manejados. También está el campo de las redes bayesianas, que es un modelo probabilístico multivariado que relaciona un conjunto de variables de un tipo aleatorio, usando un grafo dirigido para indicar una influencia casual de manera explícita. También está el campo en sistemas expertos, que consiste en estudio de la vida y de entornos artificiales, que muestran cualidades propias de los seres vivos en un entorno de simulación. Otros campos también podemos observar, está los sistemas basados en reglas, que consisten en modelos de representación del conocimiento que se usan de manera amplia. Tenemos el razonamiento basado en casos, que es un proceso para solucionar cuestiones basadas en soluciones de problemas anteriores. El razonamiento que se basa en casos se sirve de analogía para los nuevos razonamientos. Tenemos en los sistemas reactivos, que estos sistemas son de aplicación crítica y un fallo de estos puede causar consecuencias graves. Tenemos las redes semánticas, que son maneras de representación del conocimiento lingüístico para los que los conceptos y las interrelaciones entre ellos se representan mediante grafos. Vamos a hablar de los métodos para resolución de problemas en la inteligencia artificial. En principio, antes de entrar en los métodos, tenemos que definir el problema. Cuando resolvemos un problema, planteamos inconscientemente una secuencia de acciones, las cuales consiste en identificar el problema, representar el problema, planificar la solución y ejecutar dicho plan, y evaluar la solución si cumple con los objetivos. Si los problemas son sencillos, no caemos en la trascendencia del problema, sino en la representación para poder resolverlo.
Para la formulación del problema, definir un problema con precisión es muy importante. Especificar el espacio del problema, los operadores para moverse en dicho espacio, los estados inicial y final o la meta. Analizar el problema y determinar las características del problema para seleccionar las técnicas que pueden resolverlo. Es muy importante que en la formulación del problema, escoger la mejor técnica y aplicarla en el problema en particular. También tenemos que hablar de la búsqueda. En inteligencia artificial se busca un camino que conecte la descripción inicial del problema con una descripción de estado deseado para el problema, es decir, el problema resuelto. Este camino representa los pasos en la resolución del problema. Un espacio de búsqueda no es más que el ambiente o espacio de todas las soluciones posibles donde se realiza la búsqueda de una solución. En los métodos de la resolución de problemas tenemos los tipos de búsqueda. La construcción de los estados del problema requieren del uso del conocimiento sobre ese problema. Esto trae como consecuencia que los métodos de búsqueda se dividan en dos tipos. Está el método de búsqueda ciega y el método de búsqueda heurística. El método de búsqueda ciega no se dispone de conocimiento para definir la función de evaluación de estado. En el método de búsqueda heurística se puede definir la función de evaluación del estado. Hay diferentes formas para realizar la búsqueda, entre las cuales podemos apreciar tres alternativas. Está la búsqueda aleatoria, la búsqueda ciega y la búsqueda dirigida. Vamos a ilustrar con un ejemplo las siguientes alternativas de búsqueda y vamos a hablar del concepto de cada una de ellas. Por ejemplo, ¿cómo llegaríamos sin un mapa y sin hablar francés a la Torre Eiffel? En la búsqueda aleatoria consiste en elegir aleatoriamente una muestra de soluciones del espacio de búsqueda y se devuelve la mejor. Se diría que el entorno de una solución es todo el espacio de búsqueda. Si queremos llegar a la Torre Eiffel por este método de búsqueda aleatoria, se tomaría aleatoriamente una calle esperando que más pronto que tarde se llegara a la torre. Esta búsqueda aleatoria puede llevar a encontrar la torre, pero puede requerir una cantidad infinita de tiempo por la forma arbitraria en la cual seleccionamos un camino. El mismo puede tomarse múltiples veces. Búsqueda ciega. Este tipo de búsqueda intenta encontrar la primera solución sin importar qué tan óptima sea. No detecta si está aproximado o alojada la solución. Como su nombre lo indica, es una búsqueda ciega y por lo tanto se le dificulta encontrar la solución de un problema que no exista o que sea demasiado complejo de encontrarle solución. Si queremos llegar a la Torre Eiffel, estando en París con este método de búsqueda ciega, en el ejemplo se sigue exhaustivamente cada calle de inicio a fin. Cuando se alcanza un final, se busca una calle paralela y se sigue en esta dirección opuesta independientemente de si nos acercamos o nos alejamos del objetivo. Eventualmente, esta variable consideraría todas las posiciones en nuestro espacio problema. Este tipo de búsqueda se llama búsqueda ciega, ya que no usa el conocimiento de cuán cerca estamos de la solución para tomar un determinado camino. La búsqueda dirigida. La búsqueda dirigida es la base de la inteligencia artificial y consiste en que, dada una solución conocida, se debe encontrar el procedimiento para llegar a esa solución. En esta se parte de una meta, a la que se le aplica algún operador que la transforma en una o más submetas, de un menor tamaño o dificultad. Si queremos llegar a la Torre Eiffel, estando en París, con esta búsqueda dirigida, podemos usar nuestro conocimiento sobre la torre para mejorar la eficiencia de la búsqueda. Suponiendo que el extremo superior de la torre puede ser visto desde cualquier lugar del espacio del problema, podemos tomar la calle que nos parezca que nos lleva a esa dirección. Por eso se llama la búsqueda dirigida. Ya vimos los métodos para la resolución de problemas en la inteligencia artificial, como es el método de búsqueda ciega
y el método de búsqueda heurística. Estos distintos métodos tienen técnicas, que son una serie de esquemas de representación del conocimiento que mediante diversos algoritmos nos permiten resolver problemas desde el punto de vista de inteligencia artificial. En los métodos de búsqueda ciega tenemos las siguientes técnicas. El algoritmo de Museo Británico, llamada así su técnica. Tenemos la técnica de primero a lo ancho. Tenemos la técnica de primero en profundidad. Tenemos la técnica de búsqueda en árboles y/o tenemos la técnica de búsqueda en sistema de producción. Tenemos la técnica de búsqueda con encadenamiento hacia adelante. Tenemos la técnica de búsqueda con encadenamiento hacia atrás. Tenemos la técnica de búsqueda bidireccional y tenemos la técnica de búsqueda de soluciones simples. Esto dentro del método de búsqueda a ciegas. Dentro del método de búsqueda heurística tenemos la técnica de búsqueda por el incremento mayor y tenemos la técnica de búsqueda por el mejor nodo. Y también tenemos el método de heurístico en árboles y/o algoritmo. Antes de hablar de las diferentes técnicas, tenemos que hablar de los principales elementos que integran las técnicas de búsqueda. Entre lo que tenemos el conjunto de estados, que son todas las configuraciones posibles en el dominio del problema. Tenemos los estados iniciales, que es el estado desde el que partimos de un problema. Tenemos los estados finales, que son las soluciones del problema. Y tenemos los operadores, que son los diferentes métodos que se aplican para pasar de un estado a otro. Y tenemos el elemento solucionador, que es el mecanismo que nos permite evolucionar de un estado a otro mediante un algoritmo. En el método de búsqueda ciega, este tipo de búsqueda intenta encontrar la primera solución sin importar qué tan óptima sea. No detecta si está aproximado o alejada de la solución final. Como su nombre lo indica, es una búsqueda ciega y por lo tanto se le dificulta encontrar la solución de un problema que no exista o que sea demasiado complejo encontrarle solución. Estos métodos usan solamente la información estructural y no hacen ninguna distinción cualitativa entre los otros nodos respecto a su posibilidad de encontrarse sobre el camino deseado. De este método tenemos la técnica del algoritmo Museo Británico. Se puede decir que esta técnica es un procedimiento que consiste en generar todas las soluciones posibles y comprobar cuál es la correcta. Con un tiempo suficiente logra encontrar la solución óptima, solo que es intratable computacionalmente. Tenemos la técnica de primero a lo ancho. Esta técnica explora primero todos los sucesores del nodo raíz. Si no encuentra la meta, pasa a los sucesores de segundo nivel y así sucesivamente por niveles. Tenemos la técnica de búsqueda primero en profundidad. Esta técnica primeramente explora el nodo raíz y luego el sucesor de este ubicado en la rama más a la izquierda. Si este nodo es el objetivo, entonces hemos encontrado el camino. Si no, se continúa extendiendo este camino tomando siempre el primer sucesor. Si el nodo no tiene más sucesores, se pasa al siguiente sucesor de su predecesor. O sea, se retrocede al nivel anterior para tomar otro sucesor. Y así sucesivamente hasta alcanzar el objetivo o hasta una profundidad determinada. Tenemos también dentro del método de búsqueda ciega, tenemos la técnica de búsqueda en los árboles I/O. Este procedimiento consiste en generar todas las soluciones posibles y comprobar cuál es la correcta. Con un tiempo suficiente logra encontrar la solución óptima, solo que es intratable computacionalmente. Tenemos también la búsqueda en los sistemas de producción. Esta técnica consiste en que utiliza dos tipos de métodos. Un método es realizar la búsqueda desde el estado inicial a un estado final. Y el otro método realiza la búsqueda en dirección contraria, comenzando desde el estado objetivo final y terminando con el estado inicial. Tenemos también la técnica de búsqueda con encadenamiento hacia adelante. En la búsqueda con encadenamiento hacia adelante se comienza a construir el árbol situado como raíz al estado inicial. El siguiente nivel del árbol se genera encontrando todas las reglas cuyas partes izquierdas concuerden con el nodo raíz y usando sus partes derechas para crear los nuevos estados. De esta manera, el proceso continúa hasta generar un estado que concuerde con el estado o la meta. También tenemos la técnica con encadenamiento hacia atrás. En el encadenamiento hacia atrás se comienza a construir el árbol situado como raíz
al estado objetivo. El siguiente nivel del árbol se genera encontrando todas las reglas cuyas partes derechas concuerden con el nodo raíz y usando las partes de la izquierda para crear nuevos estados. Todas estas reglas son las reglas que generarían el estado que queremos si pudiéramos aplicarlo. Este proceso continúa hasta generar un estado que concuerde con el estado inicial. También tenemos la técnica de búsqueda bidireccional, que es una combinación de las dos búsquedas anteriores, hacia atrás y hacia adelante, que consiste en realizar simultáneamente una búsqueda de encadenamiento hacia adelante desde el estado inicial y una búsqueda con encadenamiento hacia atrás del objetivo, hasta que ambas se encuentren. También tenemos la técnica de búsqueda de soluciones múltiples. En ocasiones necesitamos encontrar más de una solución al problema que queremos resolver. Con esta búsqueda podemos implementar dos formas: removiendo el camino de búsqueda encontrado y removiendo el último nodo del camino. Con el método de búsqueda heurística, podemos decir que la búsqueda heurística, como indica, esta regla es para engañar o simplificar cualquier clase, la cual limita drásticamente la búsqueda de soluciones en grandes espacios de solución. Esta búsqueda heurística posibilita efectuar búsqueda de una forma más eficiente. Se basa en el uso de alguna información específica para el problema a solucionar. Esta información, aunque es imprecisa e incompleta, permite distinguir cuáles son los nodos que dirigen mejor el avance hacia la meta y permite realizar este avance siempre en la dirección que momentáneamente tiene la mejor perspectiva. En programación se dice que un algoritmo heurístico, la solución no se determina en forma directa, sino mediante ensayo, prueba y reensayo. Por ello, la palabra heurística significa, viene proveniente del griego descubrir. Entre las técnicas heurísticas tenemos la técnica de búsqueda por el incremento mayor. Esta consiste en realizar en cada momento la transición hacia el estado que se encuentre más cerca del estado objetivo. Este criterio puede ser implementado definiendo una función de selección de estado que escoja el estado en el cual la función de evaluación produzca el mayor incremento. También tenemos la técnica de búsqueda por el mejor nodo. Esta técnica de búsqueda es una forma de combinar las ventajas de la búsqueda en profundidad y de anchura en un único método. En cada paso del proceso de esta búsqueda por el mejor nodo seleccionamos el más prometedor de ellos que se han generado hasta el momento. Esto se realiza aplicando una función heurística apropiada en cada uno de ellos. Tenemos también la técnica heurística de árboles y algoritmos. Esta técnica, para encontrar soluciones en un árbol, necesitamos un algoritmo similar, pero con la capacidad de manejar los arcos apropiadamente. Este algoritmo debería encontrar un camino desde el nodo inicial a un conjunto de nodos que representen los estados de meta. Puede ser necesario tener más de un estado de meta, pues cada rama de arco puede conducir a su propio nodo de meta. Aquí podemos ver las diferencias entre el método de búsqueda heurística y el método de búsqueda ciega. Tenemos que, por ejemplo, en el método de búsqueda heurística, si se encuentra una solución, no está segura de que ésta tenga las mejores propiedades. En cambio, en el método de búsqueda ciega, si existe la solución, encuentra en la menor profundidad posible. En la búsqueda heurística no se garantiza que se encuentre una solución, aunque existan soluciones. En la búsqueda ciega existen varios tipos de búsqueda, como la búsqueda de amplitud, en profundidad progresiva y bidireccional. Así tenemos que la búsqueda heurística utiliza búsqueda con adverso, la cual permite analizar los problemas donde existen más de un adversario. En la búsqueda ciega utiliza una serie de definiciones, como lo son expandir un nodo cerrado, nodo abierto, que te permiten tener una idea más clara sobre el tema. En la búsqueda heurística, el conocimiento permite calcular la distancia entre el estado obtenido y el estado final. En la búsqueda ciega no se realiza análisis entre los estados obtenidos y el estado final. En la búsqueda heurística, el crecimiento del árbol se hace inyectando conocimiento. En la búsqueda ciega se hace
cree que el árbol es de forma sistemática. Haya sido de su agrado, muchas gracias por su atención.